para poder después, para poder disponer de esta grabación en las páginas de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. En nombre de la Seremi, del Medio Ambiente y de su Consejo Consultivo y del proyecto GIEF Humedales Costeros, les quiero dar la bienvenida al seminario que hemos denominado Eutrofización en humedales, medidas de control y abordaje a distinta escala. Antes de comenzar, quisiera pedirles a todos aquellos que están participando a través del Zoom que puedan encender sus cámaras. Vamos a tomar una fotografía de inicio del evento y también para poder saludarlos. Comienzo entonces a ver a los distintos participantes. Comienzo entonces con los saludos. Voy a partir saludando a don Rodrigo Lagos. Él es el secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la región de O'Higgins. Quiero saludar también a la señora Claudia Silva, que es la encargada nacional del proyecto GIEF Humedales Costeros. Saludar a la señora Claudia Rojas, que ella es académica de la Universidad de O'Higgins y también es la presidenta del Consejo Consultivo de la Seremi. También quiero saludar a todos aquellos participantes, miembros de las distintas mesas ambientales que tenemos en la región de O'Higgins, el Consejo Directivo del Río Cachapoal, la Mesa Aguas Limpias para Colchagua, la Mesa Ambiental de Bucalemu, el Comité Técnico Local de Cahuil, la Mesa Ambiental de Pichilemu, la Mesa Ambiental de Rapel, y así también extender mis saludos a aquellas personas que nos ven de otras regiones. Estamos muy contentos con la participación y con la convocatoria, así es que espero que disfrutemos y aprovechemos de este debate, este encuentro. Quiero contarles que este seminario se enmarca en la necesidad de elevar la discusión, poner en el debate la problemática del acelerado proceso de eutrofización que sufren los cuerpos de agua, principalmente lagos y lagunas, no solo de nuestra región, sino que en distintas regiones del país y también, por qué no decirlo, en distintas partes del mundo. En este contexto, quiero invitarlos a participar, ¿cierto?, de dos exposiciones en la que vamos a tener la experiencia de la región de la Araucanía y una experiencia también de la región del Maule. Ambos apuntan a trabajar el tema de la eutrofización con una mirada ecosistémica, pero con una distinta escala. Antes de iniciar las presentaciones, quiero invitar a que don Rodrigo Lagos, el Seremi de la región de O'Higgins, nos ofrezca unas palabras. Adelante, don Rodrigo. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, saludarlos a todos, al Consejo Consultivo de acá de la región, a quienes nos acompañan desde el Ministerio y también a todos los otros invitados, darle la más cordial de las bienvenidas. Efectivamente, como región tenemos varios cuerpos de agua, ¿cierto?, con esta problemática de la eutroficación, y es así que hemos tenido también varias reuniones por el mismo tema. Por lo tanto, este seminario obviamente parte de esta necesidad. Perdón, se me olvidó saludar al Seremi de Minería que nos acompaña también. Lo acabo de ver ahí. Hola, Farid. Bueno, como decía, esto, como bien decía Verónica en un inicio, se enmarca dentro de la necesidad que tenemos como región y también, a su vez, a nivel nacional, en la discusión de la problemática de esta eutroficación, ¿cierto? Vemos en un sinfín de salidas por acá y por allá, donde también nos fijamos en esta problemática. La gente tiene muchas dudas referente a eso, por lo tanto es importante tener esta instancia para poder hacer o generar esta discusión y buscar las soluciones que nos lleven más adelante, y también sin dejar de lado lo que está afectando obviamente por el cambio climático, la escasez de agua, ¿cierto? Y el uso de las aguas también en distintas partes. Contarles también que esta región cuenta con un proyecto de GIEF que está ubicado en el humedal de Cahuil, emblemático para esta región también. Esto lo explico para gente que está de otras partes.
Es uno de los 5 proyectos GEF que está ahí hace un par de años funcionando, en donde hemos aprendido varias cosas de referente a eso, la convivencia también, ¿cierto?, con distintos actores de ese sector, tanto económico como turístico, y obviamente la sociedad civil, que también ha sido un gran aporte, y hemos tenido que ido buscando ajustes en realidad, para poder avanzar en ese terreno. También estamos a puertas de iniciar un programa de monitoreo de agua, ¿cierto?, que hace rato ya también veníamos trabajando en ciertas temáticas referentes a este recurso, y siempre sin dejar de lado lo que es la educación ambiental. Así que, sin más nada, les quiero ofrecer este seminario a todos los presentes, darles las gracias nuevamente a todos los presentes, al Consejo Consultivo, al CEREMI de Minería, a distintos facultativos que pueden acompañarnos, ¿cierto?, gente del Ministerio y la gente en realidad interesada que se incorporó a este seminario para abordar este problema y buscar una de las soluciones y también buscar experiencias de distintos puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, Seremi, por sus palabras. Quisiera también contarles que parte de la organización, como ya lo dije al principio, es el Consejo Consultivo. Este consejo para la Seremi ejerce un rol de apoyo a la gestión ambiental y aporta distintas opiniones desde una mirada académica, una mirada empresarial, una mirada gremial y también de organizaciones ambientales no gubernamentales. Queremos agradecer en particular el apoyo del consultivo, dado que dentro de las priorizaciones de las problemáticas de nuestra región surge entonces poder conversar y debatir sobre el tema de la eutrofización, entre muchos otros temas que vamos a ir conversando más adelante. Para agradecer entonces este apoyo, quiero invitar a la señora Claudia Rojas, que es la presidenta del Consejo, a darnos unas palabras. Adelante, Claudia. Buenos días a todas y a todos los presentes. Muchas gracias, Verónica, por permitirme dar estas palabras de bienvenida en representación del Consejo Consultivo Ambiental de la región de O'Higgins. Me gustaría partir agradeciendo y saludando al CEREMI de Medio Ambiente de nuestra región, a los otros participantes de los ministerios que nos acompañan aquí, también saludar y felicitar el gran trabajo que el proyecto GEF Humedales está haciendo en nuestra región. Ya lo mencionaba el CEREMI, particularmente en Cahuil, que es una zona turística muy importante para nosotros en la región de O'Higgins. También me gustaría saludar con un fraterno saludo a las organizaciones ambientales de la región de O'Higgins y de otras regiones que hoy día nos están acompañando. Como Verónica mencionaba en su presentación, como Consejo Consultivo Ambiental, nuestro trabajo es acercar el conocimiento y las necesidades regionales en términos ambientales a la comunidad. Y en ese sentido, como consejo, nosotros hemos relevado y hemos detectado que el tema del cuidado y protección de los humedales es tremendamente relevante para promover la sostenibilidad en nuestra región. Y cuando hablamos de sostenibilidad, por supuesto, nos referimos al eje ambiental, al eje social y al eje económico. En ese sentido, los humedales, con todos los beneficios ecosistémicos que nos pueden proveer, como por ejemplo la regulación de inundaciones, la purificación de agua, son un componente del paisaje tremendamente importante para el bienestar de nosotros los seres humanos y el bienestar ambiental. Entonces, me gustaría dar las gracias especialmente a los dos expositores de hoy que nos vienen a contar y compartir su experiencia. Ya Verónica lo mencionaba, son experiencias en la región de la Araucanía y en la región del Maule, y son experiencias importantes por dos aspectos que ella mencionaba. Esta visión ecosistémica
entender que estos humedales son parte de los ecosistemas, son parte del paisaje, por lo tanto, lo que nosotros hagamos como seres humanos en el manejo aguas arriba y aguas abajo de estos humedales son tremendamente importantes para estos cuerpos de agua. Entonces la visión ecosistémica es muy importante en este contexto y también la visión a distintas escalas. Ya sabemos que el manejo, la aproximación que se le pueda dar a los humedales, al cuidado y a la conservación y a la restauración de los humedales, por supuesto, va a depender mucho de esta escala en el paisaje. Entonces, con eso quiero agradecer la experiencia que hoy nos van a compartir e invitar a todas y a todos los participantes a que compartamos, aprendamos de esta experiencia y conversemos en función de lo que nosotros como región observamos y ver puntos en común y puntos que nosotros debiésemos adaptar en función de lo que nos van a comentar hoy los expositores. Con eso me despido, un abrazo fraterno a todas y a todos y espero que este seminario sea muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos tus palabras y ya nos vamos a las exposiciones. Antes quisiera comentarles que les quiero pedir más bien, por favor, que vayan dejando sus consultas, observaciones, preguntas en el chat. Nosotros al término de cada uno de los expositores vamos a dar lectura a estas preguntas en la medida del tiempo a la mayor cantidad posible, ¿ya? Entonces, ahora los quiero invitar a escuchar la presentación de don Pablo Echarren Ulloa. Él es encargado del área de ecosistemas acuáticos y cambio climático de la Seremi de la Araucanía. Quiero contarles que Pablo es ingeniero ambiental con magíster en ciencias de la ingeniería y él inició su trabajo en la Seremi de la Araucanía en el año 2010. Y desde sus comienzos él ha trabajado y se ha vinculado directamente con la elaboración de la norma secundaria ambiental del lago Villarrica. Es por eso que cuando esta norma estuvo vigente y fue fiscalizada, controlada, monitoreada, se detectó, ¿cierto?, la necesidad de un plan de descontaminación. Y es precisamente lo que Pablo nos viene a contar hoy día, nos presenta el anteproyecto del plan de descontaminación del lago Villarrica. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Vero. Gusto saludarlos a todos y a todas. Voy a comenzar a compartir la pantalla, la presentación. Bueno, antes que todo agradecer también la invitación que nos hicieron desde la región de O'Higgins, ¿cierto? Saludar al Ceremi, a las autoridades presentes, a todos los que hoy día se unieron a participar de este seminario. Bueno, como bien mencionaba Verónica, ¿cierto? La idea hoy día es poder presentarles antecedentes del anteproyecto del plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, ¿cierto? Este anteproyecto es un instrumento, podríamos decir, inédito a nivel de país, ¿cierto? No existe otro plan de descontaminación de estas características en el país, por tanto es un proceso también de bastante aprendizaje el poder elaborarlo y seguir adelante con la participación ciudadana, que hoy día estamos en un proceso que culmina prontamente el 14 de julio. Entonces les voy a presentar algunos antecedentes y la idea también es llegar a que revisemos cuáles son las principales medidas, ¿cierto?, que se contemplan en este anteproyecto, referido principalmente al tema obviamente de eutrofización de cuerpos de agua, ¿cierto?, humedales, en este caso el lago Villarrica. Entonces, bueno, dado que hay antecedentes generales necesarios de ir contándoles, ¿cierto? Lo primero es que nuestra cuenca del lago Villarrica, ¿cierto?, se ubica dentro de la cuenca del río Tolten, está acá, ¿cierto? Ustedes la pueden visualizar, y principalmente tiene un afluente principal que es el río Pucón, ¿cierto?, que ingresa al lago, que es uno principal aportante, y una descarga que es el río Tolten, que es la principal descarga que tiene este lago Villarrica. Y aquí hay algunas características solamente para ejemplificar y comparar respecto al lago Yanquihue, ¿cierto?, que es otro de los lagos que tiene una norma secundaria hoy día, ¿cierto?, vigente, que fue la primera norma de un lago, Yanquihue, luego vino Villarrica.
¿cierto? Hay parámetros importantes a considerar y sobre todo en relación al área de drenaje de la cuenca versus el área del cuerpo de agua, ¿cierto? Cuando nosotros comparamos esos parámetros que son bien importantes, en el caso del lago Villarrica tenemos más de 16 y el lago Yanquihue es 1.8, mucho menor, ¿cierto? Eso es un primer indicio de que las actividades o todo lo que se realiza en la cuenca, ¿cierto? Que parte en Curarreo, que pasa por Pucón y Villarrica y una parte de Punco, van a repercutir, ¿cierto?, en el reservorio final que es el lago Villarrica, ¿cierto? A diferencia del Yanquihue, que probablemente tiene una superficie del cuerpo de agua que abarca prácticamente toda su cuenca hidrográfica, por tanto es probablemente menor la influencia que pudiera tener la cuenca en el estado de las aguas de ese lago. Y el tiempo de renovación hidráulica, obviamente, que se determina en base al caudal de entrada, ¿cierto? La capacidad que tiene el lago, en el caso de Villarrica es entre 2 y 4 años, y en el caso de Yanquihue es mucho mayor, ¿cierto? Por tanto, las medidas que uno pudiera aplicar o implementar en una cuenca de las características de Villarrica probablemente pueden ser visualizadas en un periodo de tiempo más reducido. Entonces, lo primero es también la justificación del inicio de la norma secundaria, ¿cierto? Hablamos que el lago Villarrica cuenta hoy día con una norma y, bueno, se viene estudiando desde hace bastante tiempo, con los estudios del año 60, luego el 83, 92 por el doctor Hugo Campos, ¿cierto? Quien estudió la limnología y llegó a establecer algunas incidencias que este lago ya tenía respecto a su cuenca hidrográfica, ¿cierto? Y además de eso, existe también una apuesta por el desarrollo turístico de la zona, ¿cierto? La importancia que tiene el lago Villarrica en la región de la Araucanía es muy relevante. Y en base a eso, el año 2009 también, comentarles, se realizó un diagnóstico de la calidad de las aguas del lago Villarrica que también dio paso a los estudios iniciales, ¿cierto?, para constituir y conformar esta norma secundaria. Hay algunos indicios y obviamente lo que preocupa, ¿cierto?, es que se han manifestado estos eventos de bluma algales y cada vez con mayor frecuencia y mayor duración, que principalmente se dan en zonas ribereñas, ¿cierto?, del lago Villarrica, en zonas como La Poza de Pucón, en zonas litorales, con la presencia de estas microalgas en periodo estival principalmente, que este año han sido bastante intensas, partieron en diciembre y prácticamente en mayo todavía teníamos presencia de estas microalgas. Entonces, importantes los indicios y las alertas que en el fondo el lago va dando. Aquí mostrarles, ¿cierto?, en qué consiste primero la norma y desde cuándo nosotros partimos con la necesidad de elaborar un anteproyecto. Primero, este es el lago Villarrica y los puntos en rojo son los puntos de monitoreo de la Dirección General de Aguas, que están en el marco del programa de medición de la calidad ambiental del lago, el PMCCA, ¿cierto?, que es una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que se aplica en el marco de la norma secundaria, que como dijimos, ¿cierto?, partió el año 2013. Entonces, el año 2016, ¿cierto?, a partir de la data que se venía recopilando desde el año 2013, se alertó la superación de parámetros como la transparencia, el fósforo principalmente disuelto y la clorofila. Ya parámetros que fueron bien determinantes en el fondo para avanzar hacia un anteproyecto, un plan de descontaminación. Aquí hay solamente las gráficas, ¿cierto?, de concentraciones de clorofila, de fósforo y de la transparencia. En el caso de la clorofila, tenemos ahí la norma, ¿cierto?, que son la norma del máximo 10, hay superaciones entre el año 2014 al 2016. En el caso del fósforo también hubo algunos máximos que superaron, ¿cierto?, la normativa, y la transparencia, que la tenemos que leer, ¿cierto?, a la inversa, hay valores que estuvieron por bajo el promedio de transparencia en las distintas áreas de vigilancia, que son esas que aparecen como LID Norte, Poza Sur, son áreas de la zona ribereña, ¿cierto?, que se monitorean permanentemente por la DGA. Entonces ahí los parámetros en rojo, los que superaron. Contarles quizás que de la norma, ¿cierto?, es un largo camino que en el fondo se fue dando del año 2005, que se priorizó en la región de la Araucanía la norma secundaria para esta cuenca, y se empezó con los trabajos, ¿cierto?, ya les mostraba el estudio del año 2009, y luego pasó por varias etapas, ¿cierto?, hasta que
finalmente el año 2018 se declaró la zona saturada y se inicia la elaboración del anteproyecto. Y lo que estamos hoy se publica en junio del 2020 recién el anteproyecto del plan de descontaminación. Entonces, bueno, ¿cómo pasamos de la norma al plan de descontaminación? Nosotros tenemos obviamente que el programa de medición de la calidad ambiental nos arroja un informe técnico. Por tanto, cuando no se cumplen esos parámetros, corresponde, de acuerdo a la ley, declarar una zona saturada, ¿cierto? Que es lo que ocurrió con Villarrica. Y por ende avanzamos hacia un plan de descontaminación, ya que tiene que ver cuando los parámetros han superado la normativa. Si no hubiese sido así y si nos encontráramos, si hubiésemos cumplido la norma, pero estamos en un 80% del valor, o sea, estamos cercanos a llegar, hubiese correspondido declarar una zona latente y un plan de prevención, lo que no ocurrió con Villarrica, ¿cierto? Tenemos esta otra condición. Entonces, finalmente, el plan de descontaminación es un instrumento, importante señalarlo, que se oficializa por un decreto supremo, ¿cierto? No está por sobre la ley, es un decreto que contiene medidas preventivas, paliativas y correctivas para enfrentar el problema de la contaminación. Entonces, hablando un poco de la zona saturada, ¿cierto? Y el diseño del plan, nosotros hablamos acá de nuestra zona saturada, que es la cuenca del lago Villarrica, ¿cierto? Que abarca, como les decía, 4 comunas. Curarrehue, que es la comuna cordillerana de nuestra región, está completamente dentro de la cuenca del Villarrica. Pucón también, ¿cierto? Villarrica está una parte de Villarrica, ¿cierto? Que comprende la cuenca, y Cunco, que es una parte, en la parte superior de la cabecera cuenca del lago Caburga, ahí está una porción de Cunco. Es decir, este análisis o este plan, anteproyecto, tiene que ver con los límites de la cuenca hidrográfica y no necesariamente con los límites administrativos, que es un punto bien relevante. ¿Cómo se diseña y se elabora este anteproyecto? Primero se conforma un comité operativo, ¿cierto? Que en el fondo está compuesto por instituciones públicas que tienen que ver con la implementación posterior de medidas y compromisos, y a la vez los municipios también participaron, ¿cierto?, de esta elaboración. Se elaboró un comité operativo ampliado, muy importante, en donde se sumaron organizaciones de la sociedad civil, ONG, representantes de la sociedad civil, que tenían el interés en participar, obviamente, de este proceso. Es un proceso también en esta parte, bien mencionarlo, consultivo, ¿cierto? Se van recibiendo todas las sugerencias, ¿cierto? Y se va presentando, en el fondo, el análisis del comité operativo. También se conformó un comité científico asesor, ¿cierto? Que vimos muy relevante considerarlo, en que estuvieron los principales limnólogos y expertos en la materia de diferentes universidades, no tan solo regionales, sino que a nivel nacional. Bien, entonces, respecto al estudio y meta de reducción de emisiones, lo importante de destacar aquí es la base, ¿cierto?, de todo anteproyecto. Debe tener un buen inventario de emisiones, ya de la cuenca, es decir, de dónde provienen, en el fondo, las emisiones, y en este caso, de las que resultaron superados, ¿cierto?, o dieron paso a la saturación, que en este caso fue el fósforo, ¿cierto? Vimos que era el fósforo, la transparencia y la clorofila. Por tanto, aquí nos centramos en el fósforo como uno de los parámetros relevantes de estudiar, y ahí vimos, por ejemplo, los aportes del sector industrial de la cuenca, que son las pisciculturas, que tienen un importante aporte, el tratamiento de las aguas servidas, en este caso, la falta de tratamiento en el alcantarillado de Curarrehue, que es la localidad, como les mencionaba, más cordillerana de la cuenca, el tratamiento de aguas servidas de la comuna de Pucón, que también, pese a ser un tratamiento adecuado y con la tecnología, ¿cierto?, que hoy día permite remover fósforo, también un afluente al lago que es necesario considerar en el inventario. También las construcciones, ¿cierto?, la inmobiliaria y las descargas que se producen por sistemas de tratamiento que no logran retener fósforo o nutrientes son importantes y han sido consideradas, y también las coberturas de suelo antrópicas, ¿cierto?, o modificadas por el hombre. Ahí hablamos de las praderas, ¿cierto?, sectores habilitados para agricultura y ganadería,
deforestación y erosión, entre otras. Y importante acá, destaqué también la parte natural de la cuenca, ¿cierto? Toda cuenca tiene un aporte natural por la propia cobertura, la escorrentía superficial, que va generando un aporte ideal, pero aquí en esta parte nosotros no podemos intervenir, ¿cierto? Lo ideal es que esto sea el aporte de base y podamos intervenir en lo que significa el aporte antrópico. Entonces, esquemáticamente, y un poco mencionar el objetivo del plan de descontaminación, es recuperar los niveles regulados por las normas secundarias de calidad ambiental. Entonces, el costo, porque es necesario también, importante destacar que en los planes y las normas, ¿cierto? Como bien sabemos, hay un análisis general de impacto económico y social. Es decir, se han evaluado económicamente las principales medidas. ¿Ya? Y en esto, el plan de descontaminación, el anteproyecto encontró un valor de 104 millones de dólares, ¿cierto? Que es lo que cuesta implementar todas las medidas, que vamos a detallar algunas de ellas. Entonces, esquemáticamente están entrando esta cantidad de nutrientes. El lago tiene una capacidad también, dado que es un sistema vivo, ¿cierto? Obviamente hay microorganismos que van a consumir los nutrientes. Tiene un valor de carga crítica, por tanto, que es importante ese cálculo. No obstante, sí vimos que es necesario reducir una buena parte de la cantidad de nutrientes que está ingresando. Entonces, ese valor de reducción es el que nosotros repartimos o distribuimos de manera proporcional, equitativa, con los principales emisores que identificamos. Entonces aquí simplemente mostrarles un diagrama de las medidas del plan, cómo se estructura el plan de descontaminación, el anteproyecto, en control de fuentes puntuales primero, artículos relacionados a pisciculturas y tratamiento de aguas servidas, que vamos a revisar, control de las fuentes difusas, ¿cierto? Que ahí llamamos fuente difusa cuando no vemos un ducto, ¿cierto? Emitiendo directo, no podemos ir a medir directamente ese ducto, sino que puede ser por diferentes fuentes, o sea, desconocemos el origen. Entonces ahí hablamos de aguas residuales domiciliares sin saneamiento, ejemplo, la infiltración de una fosa séptica, un pozo negro, ¿cierto? O la cobertura de suelo silvoagropecuario, que por escorrentía vamos a tener aporte difuso. Y los suelos urbanos que también proporcionan aporte difuso, en el caso de Villarrica. Y ahí también otras medidas, ¿cierto?, que acompañan a estas medidas principales, como medidas de gestión indirecta, que vamos a revisar algunas de ellas, la compensación de emisiones, que también hemos considerado, es decir, se pueden instalar nuevos proyectos, pero compensando su emisión de acuerdo a ciertas características. También nos preocupamos del plan de florecimiento del bloom de algas, ¿cierto? Es importante entregar las recomendaciones desde la autoridad sanitaria, en este caso que estamos en coordinación, a las personas, ¿cierto? Programas de involucramiento ciudadano como transversal a todo esto, a todas las medidas, programas complementarios que tienen que ver con nuevos estudios, ¿cierto? Si bien se ha estudiado mucho en Villarrica, pero cada vez se da cuenta de que se requieren nuevas investigaciones. Y la fiscalización obviamente también viene descrita por la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces vamos a revisar algunas de las medidas, ¿cierto?, principales, que un poco el objetivo también del seminario, que tiene que ver con ir a ver estas propuestas, ¿cierto? En el caso de fuentes puntuales, ¿cierto?, es particular lo que ocurre en esta región, que tenemos un sector industrial que principalmente son pisciculturas en la cuenca del lago Villarrica. Hoy día existen 13 operativas, hay 16, ¿cierto?, instaladas, pero 13 de ellas operativas. Y lo que se ha planteado, ¿cierto?, si bien estas pisciculturas hoy día cumplen con la norma de emisión, que es el decreto 90, con principalmente la tabla 3 en la mayoría de los casos, que son la tabla 3 tiene que ver con una descarga de residuo industrial líquido a cuerpos de aguas superficiales, en este caso descarga a lagos, que cumple con un límite de fósforo. La idea es ahí implementar una normativa diferente y específica para el sector, que tiene que ver con una norma por carga. Es decir, se limita a una emisión, una cantidad de fósforo por año que cada centro puede emitir de acuerdo a su tonelaje, ¿cierto?, a su capacidad de producción. Y ahí se ha dado, de acuerdo a las que tienen mayor producción, se ha establecido alguna gradualidad para implementar esa normativa de emisión por carga. Entonces eso es algo que también es innovador en el sector y vemos que es importante aplicarlo, sobre todo para el fósforo,
que hoy día de las pisciculturas proviene del alimento no consumido principalmente y de todo el proceso acuícola. En el caso del tratamiento de las aguas servidas, ¿cierto? También pensar en que las localidades como Curarrehue no tienen tratamiento de aguas servidas, tienen descarga al río directa, ¿cierto? Como se ve ahí en una de las imágenes. Lo que se plantea en el anteproyecto es que las plantas de tratamiento de aguas servidas que se instalen en la cuenca, ¿cierto? Independiente de que estén cercanas o descargando al lago, tengan que cumplir con el límite de 2 miligramos por litro, ¿cierto? Que este límite en el fondo es el que establece la tabla de descarga directa a lagos. Entonces eso es un requisito que vimos bien pertinente de poder considerar en todas estas plantas, asumiendo la zona saturada. Y también la construcción e instalación de la planta de tratamiento de Curarrehue, que también está en proceso, y el municipio está trabajando en ese proyecto. Como fuentes difusas, ¿cierto? Ya vimos las puntuales, eran principalmente las que vimos. En las difusas hablamos de también la necesidad de tratamiento de las aguas servidas, ¿cierto? Que es muy importante, la ribera sur del lago Villarrica, que concentra un sector inmobiliario importante, ya no cuenta con tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, se estableció con la CIS poder avanzar hacia la concesión sanitaria, ¿cierto? El decreto de concesión, que principalmente permitiría conectar a estas viviendas borde lago a un tratamiento posterior. También vimos la necesidad de, en aquellas áreas colindantes a los cursos de agua en la cuenca, que hoy día cuentan con letrinas, fosas sépticas, ¿cierto? Pozos negros que hoy día sabemos contaminan y no son eficaces en remover nutrientes, por supuesto, es poder definir un área amortiguación, un área buffer, colindante a estos cursos de agua, estableciendo prohibiciones de instalación de ese tipo de sistema de tratamiento. Y asociado a eso, ¿cierto? A esa prohibición también viene un programa de saneamiento rural para este número de viviendas, ¿cierto? Que va a ser implementado por la Dirección de Obras Hidráulicas y ahí a través de financiamiento, ya sea sectorial o el subdere, en que se debieran implementar esas soluciones. Esas son soluciones que llegan, ¿cierto? Y que se enmarcan en la reducción de emisiones de este sector principalmente. También en el caso de fuentes difusas, vimos la necesidad de mejorar en áreas que tienen problemas de erosión, que tienen más deforestación, este programa de restauración de 2.000 hectáreas en la cuenca, ¿cierto? Ahí hay un número que surge de conversaciones también con la dirección ejecutiva, con CONAF, y de poder avanzar para poder filtrar y mejorar la capacidad de filtración en el fondo de las áreas ribereñas de la cuenca. También registros obligatorios de predios agrícolas con superficie mayor de 200 hectáreas, tener mayor capacidad de registrar ese tipo de predios y desarrollar un instructivo de las buenas prácticas agrícolas y poder difundirlo también en sectores de la cuenca que quizás no es tanto el problema porque no hay una agricultura y ganadería intensiva en la cuenca, sino que son pequeños propietarios principalmente los que estarían generando esos aportes. En la gestión indirecta de nutrientes, ¿cierto? También comentarle algunos temas adicionales. Capitanía de Puerto implementará, y también en coordinación con ellos, un programa de fiscalización de descargas del borde del lago, ¿cierto? Ahí vemos una imagen del lago con diferentes puntos, ¿cierto? Que son descargas a veces muy pequeñas, a veces que no tienen evidencia de contaminación, otras son esteros, pero en el fondo hay algunas que sí han presentado características de emisión que es necesario fiscalizar y seguir. Las aguas de evacuación de aguas de agotamiento de napas también ocurre que, como esa imagen que vemos ahí de una constructora que en algún momento en sus excavaciones, ¿cierto?, genera rompimiento de napa, hay mezcla con sedimento y finalmente se utilizan canales de agua lluvia en algunos casos para evacuar hacia el lago. Entonces eso, la verdad es que existe ahí una prohibición y también un instructivo de parte del municipio. Compensación de emisiones también les mencionaba. Uno de los temas que vimos es que sí se pueden, obviamente no podemos limitar con este instrumento el desarrollo de una actividad productiva, no obstante sí es posible solicitar una compensación. Si un proyecto
por ejemplo, inmobiliario, ¿cierto? Que se instale y tenga que compensar, si emite 10 toneladas, tiene que sacar, ¿cierto?, 12 toneladas de la cuenca de fósforo. Y lo hemos establecido para proyectos con envergadura que emitan 58 kilos de fósforo al año, que esto equivale a una fuente emisora al fondo del decreto 90. Ahí sacamos por lo menos el criterio de poder establecer que ese tipo de proyectos debieran entrar a compensar a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y para ello también estamos en el proceso de elaborar una guía de compensación de emisiones que establezca la equivalencia, es decir, con qué puedo compensar, que es muy importante establecerlo, y que sean equivalencias efectivas. El plan operacional de florecimiento algal también les comentaba, la idea es poder desarrollar un sistema de alerta temprana que nos permita predecir eventos de bloom. Hoy día es muy difícil generarlo porque depende de muchas condiciones, como condiciones meteorológicas, de nutrientes, ¿cierto?, de días de sol continuo que nos provocan estos bloom. Y ahí la idea es establecer, en conjunto con la autoridad sanitaria y otras instituciones, una mesa de trabajo con un plan operacional en que identifiquemos las toxinas, ¿cierto?, difundamos información a la ciudadanía oportuna, y medidas de prevención y mitigación. Ahí comentarles, el lago Villarrica tiene hoy día una boya de monitoreo de la DGA en el sector de La Poza, monitoreando algunos parámetros de relevancia, que es muy importante. Está en proceso de instalarse una nueva boya, precisamente donde está la imagen que les muestro. Finalmente, ¿cierto?, esas son las principales medidas, pero finalmente me gustaría mostrarles cómo se hace operativo el plan, que en definitiva los servicios públicos anualmente determinan costos para financiar las medidas y aseguran el cumplimiento, ¿cierto?, de su operación. La Superintendencia de Medio Ambiente, por su parte, es la que les define los indicadores y medios de verificación a los servicios públicos, y también definimos que los servicios públicos que son parte de la implementación de las medidas reporten a la Seremía de Medio Ambiente, ¿cierto?, sus programas de trabajo. También la idea es poder generar una auditoría, ¿cierto?, externa al plan de descontaminación que nos permita ir verificando el cumplimiento, temas que sí se cumplen, temas que tengan retraso, y verificarlo a través de esa auditoría. Y también mencionar finalmente que el plan de descontaminación es un instrumento que no es rígido, se revisa como máximo a los 5 años, por lo tanto hay que tener en cuenta eso. Y entre esa revisión también el inventario de emisiones. Es importante señalar que lo que pretendemos es actualizarlo como máximo en 3 años para poder ir viendo estos cambios y alertando sobre nuevas fuentes o fuentes que se incorporen o salgan de la cuenca. Así que principalmente esa es la presentación, Verónica. Muchas gracias, Pablo. Muy completa, se vieron diversos tópicos respecto a lo que involucra un plan de descontaminación. Se ve que es un gran desafío y involucra distintos actores, temas, muy interesante. Quisiera invitarlos a hacer sus consultas a través del chat, y también quien quiera hacer preguntas a través del Facebook, también las vamos a estar leyendo. Para partir, mientras aparecen las preguntas, yo te quisiera preguntar ¿cuál ha sido la respuesta del sector de las pisciculturas frente a estas, entre comillas, restricciones de cuotas de emisión? ¿Cómo lo ha tomado el sector productivo? Sí, mira, comentar, Verónica, que en el comité operativo ampliado participó el gremio de pisciculturas. Eso es importante, que ellos como gremio nos solicitaron participar. Participó Salmón Chile y INTESAL, que es el Instituto Tecnológico del Salmón. Estuvieron presentes también junto a la academia en el momento en que se planteó diseñar este cambio de norma, ¿cierto?, hacia la carga, que fue muy bien vista por el sector académico, y yo te diría que es que ha sido bien recibida. Te diría que no hay una oposición, se podría decir, respecto a tomar esta norma como un buen desafío también para el sector.
Por tanto, creemos que hay una buena recepción y la forma de implementarlo quizás es el gran desafío ahí, es el ir generando estos indicadores, ¿cierto? O la forma en que cada centro va a ir aplicando y va a ir cumpliendo esta norma, ¿cierto? Que es parte de lo que va a ser también fiscalizable en el futuro por la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero yo te diría que sí, que hay una recepción adecuada, por lo menos a la nueva normativa. Y es importante que con ese tipo de norma hay una reducción de lo que hemos podido determinar, una reducción importante de las emisiones que se lograría al implementarla, cuando esté completamente en funcionamiento. Así es que eso te podría comentar. Ok, sí, siempre el tema productivo es relevante, tiene mucha incidencia en el tema de las descargas, de las emisiones, y es importante, como dices tú, mantenerlos involucrados desde el principio y concientizados también de la importancia de hacer este cuoteo de emisiones, ¿no? Bueno, ya veo acá la primera consulta, es de Nancy Huerta, ella es profesional de Cernapesca, y ella pregunta, ¿quién levanta la necesidad de evaluar los humedales para poder ver si es necesario implementar un plan de descontaminación? Sí, quizás ahí podemos responder en conjunto desde lo que... Sí, no sé, yo creo que en el caso de Villarrica, que podría referirme, como les mostré, es un proceso bien largo, el tema de tener primero una normativa secundaria, ¿cierto? Eso por lo menos desde nuestra legislación, nuestro reglamento, lo que corresponde es primero tener eso, es decir, una norma secundaria que nos permita hacer un seguimiento periódico y luego ahí detectar si hay incumplimiento o superación, y con eso avanzar hacia un anteproyecto y un plan de descontaminación. Por lo menos ese es el caso de los lagos y espacios como humedales también. Si no sé, Vero, si ahí tú podrías comentar. Sí, bueno, también comentar lo mismo, que primero que todo, antes de poder plantearse la idea de iniciar un proceso de contaminación, indicar que la contaminación se contrasta con una norma. O sea, si no hay una normativa que diga sobrepasa ciertos umbrales, no puede haber un plan que hable de descontaminar, primero tiene que estar la norma. Y la norma, a su vez, tiene que estar siempre y cuando existan los monitoreos que lo respalden, porque una norma no se construye desde la idea de que hay una contaminación, se construye con datos concretos. Entonces, lo que hay que hacer, ya sea para las cuencas tanto fluviales como para los humedales costeros, en nuestro caso, es que tenemos que levantar una base sólida estadística de monitoreo y de estudios de la biodiversidad que nos permitan saber cuál es la capacidad de carga que tiene la cuenca, cuál es la sensibilidad que tienen las especies, y una vez que se tienen esos estudios, se norma. Y después de la norma viene el plan de descontaminación. Sí, exacto. Quisiera presentar a mi colega Luis Araya. Luis, ¿estás por ahí? Ahí sí. Está. No sé si tú has podido ver si hay alguna consulta en el Facebook. Tenemos una consulta de Fernando Pinda, que nos pregunta cuáles son los factores determinantes para alcanzar el éxito de un plan de descontaminación. Sí, buen punto el que plantea, es un desafío muy importante, como lo mencionaba. Este es el primer plan de descontaminación en el que estamos elaborando en el país, entonces no hay una referencia en el país sobre esto. Hemos buscado sí la información a nivel internacional de otros lados que sí han tenido problemas de este tipo, y con medidas relativas a control de fuentes puntuales, control de fuentes difusas, se ha avanzado hacia reducir nutrientes. Entonces ahí hay que, entre los factores determinantes, yo diría que una es la implementación de las medidas, definir indicadores adecuados de seguimiento del plan. Por ejemplo, si vamos a definir que reducir la transparencia, ¿cierto? O sea, aumentar la transparencia, reducir el fósforo, vamos a tener que reforzar, en ese caso,
que se cumpla la norma de emisión por carga, que se cumplan las normas que se han planteado y con fiscalización adecuada, que es un problema por lo general el poder lograr tener un alcance más amplio de la fiscalización. Yo creo que por ahí va el poder lograr, ¿cierto?, el éxito en los tiempos que se plantea la descontaminación. Ok. Mira, acá tenemos en el Zoom otra pregunta, nos dice René Silva, ¿tienen un catastro de los humedales que han desaparecido de las riberas del lago? Mira, es buena pregunta. No hay un catastro hoy día de humedales en esas zonas. Es importante señalar que desde Pucón, Villarrica, ¿cierto?, se han presentado vía oficio la solicitud de protección de humedales urbanos al Ministerio y que están en proceso de análisis, ¿cierto? Y áreas importantes de humedales que han presentado los municipios. Entonces creo que también una herramienta importante por ese lado de considerar. Siempre estamos, todos los proyectos que han ingresado, sobre todo ribereños de construcciones o inmobiliarios, ¿cierto?, pasan por evaluación ambiental, ¿cierto? No hay que olvidar que ese proceso continúa, que es un proceso permanente y que ahí también nos toca ir evaluando caso a caso cuál es la situación de cada uno y también haciendo las observaciones pertinentes para que se vayan cumpliendo los estándares en esas zonas ribereñas. Entonces, por lo menos es por ese lado tenemos ese levantamiento de lo que nos plantea la pregunta. Sí, quizás también agregar, tal como lo decías tú, reforzar que esta ley de humedales urbanos, una de las medidas que tiene es que una vez que esté delimitado el humedal y declarado, se van a evitar los rellenos principalmente para la expansión, ¿cierto?, urbana, y por lo tanto eso se tiende a pensar que va a haber una detención también en la disminución de las hectáreas de humedal, porque además la delimitación no solo considera el espejo de agua, sino que considera, por ejemplo, la vegetación que esté presente, que va a estar más allá de la zona de inundación, y eso sí se va a considerar humedal. Por lo tanto, tiende uno a pensar que se va a disminuir esta pérdida de humedales con la ley, ¿cierto? Exacto. Y que precisamente son los humedales urbanos los que se ven mayormente impactados en términos de pérdida de área. Sí, quisiera agregar, Isabel, que dentro de la red de observación, ¿cierto?, yo no la mostré aquí por tema de tiempo, pero en la norma secundaria, en la red de observación, también hacemos un muestreo permanente, año a año, ¿cierto?, de la flora ribereña o la vegetación, ¿cierto?, como indicadora de contaminación. Entonces vamos siguiendo ciertos puntos en el lago, en la zona ribereña, que nos dan indicios de qué cambios se van produciendo. Entonces también es importante para nosotros mostrar eso, que hay monitoreo también biológico, además del físico-químico. Perfecto. Pablo, justamente a través de lo que tú mencionas, de la vegetación ribereña, yo tenía una consulta respecto de si se está pensando dentro de las medidas hacer una especie de siembra de vegetación ripariana que tenga una suerte, cumple una función como de biofiltro, también evitando las emisiones difusas al lago. ¿Hay algo pensado para la ribera? Lo pasé un poco rápido quizás, pero lo que planteamos es una restauración y reforestación en general, ¿cierto?, en la cuenca del lago, que abarca 2.000 hectáreas, que obviamente todavía no está el dónde, ¿cierto? Está solamente la medida diseñada a ese nivel, pero tenemos que realizar para ello un catastro, ¿cierto? Que lo primero es un catastro de dónde vamos a ir a disponer de esa restauración, esas 2.000 hectáreas, dónde las vamos a distribuir. Pero en su conjunto esa medida nos permite lo que tú mencionas, es decir, apuntar a la filtración de nutrientes, reforzar zonas que tienen erosión y que hoy día están desprovistas de vegetación, y para ello la vegetación nativa siempre es la que nosotros pensamos que es la necesaria en estos procesos de restauración. Así que, como te digo, esa medida de las 2.000 hectáreas sí está pensada a ser implementada. Ok.
Bueno, nos va quedando solo un minutito para la última consulta. Luis, no sé si habrá aparecido alguna consulta en el Facebook, pues yo no veo ninguna otra acá. Ahí hay otra. Acá me aparece Roberto Yadach, nos pregunta, una vez que se detecta el bloom de algas, ¿se adoptan medidas especiales de mitigación? Mira, muy buena pregunta. La verdad es que el anteproyecto como instrumento, lo que nosotros hemos visto es abordar desde la fuente, ¿cierto? Desde controlar la fuente de emisión. Por lo tanto, no hemos profundizado en poder adoptar una medida de control cuando ya esto ocurre, ¿cierto? O mitigación, como menciona Roberto. Va más a controlar la fuente, que eso creemos que a la larga es lo que nos va a permitir disminuir, por sobre todo, estos eventos de bloom de algas. Esto no quiere decir que no se pueda ejecutar en paralelo, ¿cierto?, al anteproyecto, al plan, medidas por otra institución, como por ejemplo los municipios, ¿cierto?, que pudieran implementar alguna medida de control, sobre todo en estos episodios más críticos de eventos de bloom. Y hay varias tecnologías, hay varios proveedores que también se han acercado, nos han contado en qué consisten las tecnologías, todos los hemos revisado, ¿cierto? Pero la verdad es que vamos más hacia el control de la fuente. Ok. No quiero cerrar hasta leer la última pregunta que me parece muy interesante y que creo que también lo va a abordar la siguiente presentación, pero te la voy a plantear. Liliana Guerrero nos pregunta que en el caso de la eutrofización por ingreso de nutrientes orgánicos a través de los excrementos de aves marinas, ¿existe alguna recomendación? Mira, la verdad, es buena pregunta. La verdad que no es un problema que podamos detectar como tan acentuado en el lago, el ingreso de nutrientes por esta vía. Más bien son lugares muy, muy reducidos en que existen estas aves, ¿cierto? Hay aves, pero la verdad que no hemos profundizado en esa área como una fuente dentro del inventario. Siempre nos enfocamos en las medidas en las que sí nos produjeron mayores aportes en el inventario. Así que, pero te agradezco la pregunta, de todas maneras, importante considerarlo igual. Ya, y nos queda la última pregunta de Facebook, para no dejar a Facebook de lado. Luis. Y desde Facebook, Paulo Valdivia nos pregunta si es que evalúan implementar soluciones tecnológicas para el control de algas. Sí, va en la misma línea anterior. Yo creo que es que estamos pensando siempre en control desde la fuente, ¿cierto? Más que implementar solución tecnológica, hoy día el plan no lo considera el anteproyecto como implementar una solución tecnológica al control, sino que más bien en el monitoreo, saber bien qué especie es la que predomina, saber bien cuál es el efecto que produce, entregar recomendaciones a la población, predecir el evento del bloom de alga, pero siempre controlar desde la fuente de emisión. Bueno, con esta última consulta queremos agradecerte, Pablo, tu presentación, tu disposición a responder las consultas también. Muy bueno, muy completo, así es que te dejamos invitado a seguir participando del seminario. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti. Bueno, para continuar con el seminario entonces, voy a invitar a Mauricio Aguilera. Él es ingeniero forestal y actual profesional del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF de la región del Maule. Quiero contarles que Mauricio es un profesional que tiene más de 30 años vinculados a la Corporación Nacional Forestal y tiene experiencias en ecosistemas naturales, bosque nativo, áreas protegidas. Actualmente, él brinda apoyo a las reservas nacionales Los Bellotos del Melado y la Laguna Torca. También contarles que en virtud de la crisis hídrica y la crisis ambiental en la que está inserto el humedal de Torca, es que se financió un programa a través del FNDR denominado Mitigación de los Efectos de la Eutrofización en la Laguna Torca, que es precisamente a través de islas flotantes de depuración que intentan recomponer el equilibrio ambiental y recobrar la salud del ecosistema. Es precisamente de este proyecto y de los desafíos que ha implicado es que Mauricio nos trae la presentación Laguna Torca, un humedal en crisis que intenta recobrar su equilibrio ambiental. Adelante, Mauricio. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno,
Voy a intentar hacer la presentación y compartirla. A ver. Saludar a nuestras autoridades que están presentes en el seminario y agradecer a Verónica la invitación para compartir nuestra experiencia en este trabajo en el humedal de Laguna Torca. Bien. Vamos a ver si... Ahí estamos. Bueno, la Laguna Torca, como el nombre de la presentación lo indica, se trata de un humedal que está en crisis, ¿ah? en un problema hídrico y ambiental en general. Y para comprender un poco la situación de la Laguna Torca, yo necesito comentar con ustedes, compartir con ustedes algunos elementos del complejo hídrico para que entiendan cómo funciona. La Laguna Torca forma parte de un sistema, ¿ah? Le llamamos un complejo hídrico Torca-Bichuquén. ¿Por qué? Porque está, este es el cuerpo de agua de la Laguna Torca, está el lago Bichuquén, conforma con otros cuerpos de agua este complejo, el estero Yico. Entonces, la Laguna Torca, perdón, es parte de un sistema, ¿ah? Y este sistema, en general, en el caso de la Laguna Torca, depende exclusivamente en la parte hídrica de lo que pase en el lago Bichuquén. Es el cuerpo mayor, la Laguna Torca es mucho más pequeña, y por lo tanto, la cuenca que aporta las precipitaciones, el agua, ¿cierto?, está básicamente en este sector, ¿ah? La Laguna Torca también tiene una pequeña laguna Tilicura que la abastece de suministro hídrico, y estos a su vez al final, tanto la Laguna Torca, perdón, ahí sí, tanto la Laguna Torca como el lago Bichuquén evacúan sus aguas a través del estero Yico al mar, ¿ah? Entonces el estero Yico finalmente es un elemento clave porque conduce las aguas del lago Bichuquén por esta parte y de la Laguna Torca por esta parte. En particular la Laguna Torca, que forma parte de la Reserva Nacional Laguna Torca, incluyendo el bosque de Yico y la isla Cerrillos, que también está dentro del lago Bichuquén. Esta es la Laguna Torca y no tiene grandes afluentes que aporten agua, más bien, como lo dije recién, depende de las precipitaciones que caen en el resto del complejo hídrico, y es una laguna de 186 hectáreas. Esto es muy importante, tiene agua somera, la batimetría de la Laguna Torca no es muy profunda, sus profundidades máximas son alrededor de los 8 metros, pero la condición quizás más importante que tiene esta laguna es que presenta una gran cantidad de biodiversidad, particularmente de aves. Y es por esta razón que la Laguna Torca, desde los años 75 en adelante, se estableció como un santuario de la naturaleza y posteriormente como una reserva nacional que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Entonces, es un humedal muy importante para la avifauna y que en tiempos normales lucía aproximadamente así, con mucha cantidad de cisne, una especie emblemática para la zona y que tenía un atractivo turístico. Además, mucha gente visitaba la zona para la observación de aves. Pero los humedales tienen un elemento que es muy importante. Ustedes saben que para que puedan permanecer, ¿cierto? Necesitan del recurso en abundancia. Y los humedales en particular, en términos de biodiversidad, son, yo creo que los número 3 en el ranking de mayor diversidad como ecosistemas, porque están los bosques tropicales, en primer lugar los arrecifes de coral, y después vienen los humedales, porque se junta el mundo terrestre con el mundo acuático y por lo tanto se da la posibilidad de un montón de opciones para la vida y por lo tanto además muchos recursos alimenticios, y eso alberga grandes poblaciones y especies y eso hace una gran diversidad.
Lamentablemente, en los últimos 50 años, este complejo hidrológico o sistema lacustre Torca-Bichuquén ha sido muy intervenido. Esto tiene poco de natural hoy día. ¿Por qué? Porque hay distintas intervenciones que han sufrido el sistema y que de alguna forma impactan en la condición actual. Y yo voy a hablar rápidamente, por lo menos, de 4 o 5 que me parecen a mí que son relevantes. Que es el cambio en su dependencia hídrica. Tiene un canal artificial para la entrada del agua y que tiene un diseño que ya no está en las actuales condiciones, lo voy a explicar con más detalle. Hay un cambio en la altura máxima de las aguas por el crecimiento regulado del pueblo de Yico, que es el sector la localidad más cercana a la Laguna Torca. Hay descargas de agua domiciliarias maltratadas al estero afluente, y por último, si a eso le agregamos el cambio climático, ¿cierto? Tenemos una crisis hídrica y ambiental donde la Laguna Torca es el eslabón más débil y que es el que sufre inicialmente la primera consecuencia, pero que finalmente, si es que las condiciones se mantienen, va a afectar al resto del sistema lacustre. Bueno, algunas acciones. En la ruta, en los años 80, finales de los 70, comienzos de los 80, se modifica el trazado de la ruta J80 que une Hualañé con el pueblo de Yico, estableciéndose entonces un terraplén artificial que separa la laguna en dos sectores. Este terraplén antes no existía y con esta modificación, en ese tiempo se decide que lo más fácil es establecer este terraplén para acortar los kilómetros hacia la costa, ¿cierto? Hasta ir al pueblo de Yico, y hace que entonces tengamos dos ecosistemas prácticamente. Ustedes pueden ver aquí, incluso el color de las aguas es bastante diferente. Pero, ¿qué consecuencia tiene esto? Que antes, en la Laguna Torca, antes de los años 70, cuando el sistema estaba de manera natural, la entrada de agua a la Laguna Torca era a través de este sector, que es el sector sur. Cuando se superaban las cotas de 2.5 metros, por rebalse, el lago Bichuquén aportaba una gran cantidad de agua a la Laguna Torca para su ciclo y su balance hídrico anual. Y cuando se bajaba el sistema del nivel de las aguas, bajo los 2.5 metros, la Laguna Torca quedaba como cuerpo independiente. Y esto ocurría todos los años. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver, ese es el sector que yo les comento, ahí atrás está la Laguna Torca, y por rebalse, aquí esto es bastante pequeño, la diferencia son como medio kilómetro, ocurría esta situación de manera natural. Sin embargo, hoy día, al haber establecido este terraplén y otras obras además, se construye en la misma época un canal artificial, que no sé si lo alcanzan a ver ahí, y está la Bocatoma en este lugar, y por lo tanto se cambia la dependencia hídrica. Ya la Laguna Torca no depende del aporte que le puede hacer el lago Bichuquén de manera directa, sino que depende ahora del estero Yico, ¿cierto?, que es la que le suministra el agua, la parte hídrica. Bueno, eso entonces hubo un cambio en la dependencia hídrica. Segundo, hay una construcción de un canal artificial que ya actualmente no tiene fue construido y su dimensión, sus características de profundidad, de ancho, del volumen y el caudal que puede incorporar al cuerpo de agua, obedece a la realidad de hace 50 años. Y con el cambio climático actual, esta situación ocurre que básicamente este canal no está cumpliendo su función. Este canal tiene una cota de entrada de 1.75 metros, es decir, sobre el nivel de las aguas, la Laguna Torca se conecta con el sistema lacustre, sobre estos 1.75. Pero cuando el nivel de las aguas de todo el complejo disminuye del 1.75, aquí la laguna nuevamente queda desconectada y queda como cuerpo independiente. El problema yo ya lo mencioné, la Laguna Torca no tiene la capacidad de autosustentarse en términos hídricos porque es un cuerpo muy pequeño, tiene una cuenca muy pequeña. Entonces depende exclusivamente que si tiene un balance neutro, depende de lo que le aporte el resto del sistema hidrológico.
Actualmente este canal es la única fuente exclusiva de agua para la laguna Torca. Aquí está el funcionamiento del canal, ¿cierto? Por aquí pasa el agua y va fluyendo hasta llegar a la laguna Torca cuando se supera la cota 1.75. ¿Ah? Bueno, además hay algunos cambios en las cotas máximas de las aguas del sistema. El sistema, por un crecimiento desregulado, perdió la capacidad de mantener agua en cotas altas. Esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque en su sistema natural la barra se cierra alrededor de 3 metros. Hay una barra natural a la salida del agua por el estero Yico hacia el océano, alrededor de los 3,15 metros. Y por lo tanto, naturalmente el sistema llegaba a una diferencia de 3 metros de agua, de altura de agua. Sin embargo, como se empezó a construir algunas casas en lugares inundables, el pueblo de Yico y además el alcantarillado sufre inundaciones, ¿cierto? Y como cada vez llueve menos, la gente empezó a ver que podía extender parte de sus viviendas o construir un galpón o infraestructura. ¿Y qué ocurrió? Es que después, cuando el sistema retoma sus cotas que está acostumbrado y normales, ocurren inundaciones y por lo tanto se estableció un protocolo con la DOP de los 2,4 metros, que cuando se supera esa situación, como colapsan el sistema alcantarillado, hay inundaciones de casa, se abre la barra de manera artificial para que no ocurra una emergencia sanitaria. Y por lo tanto, esto se hace de manera artificial, se abre la barra, se evacúa toda la cantidad del agua y el sistema vuelve a cotas bastante inferiores, 1,2 metros, 1,4 metros, y por lo tanto es la capacidad que el sistema pierde cada vez que se abre de soportar agua con cotas altas, está muy limitado actualmente con este protocolo y este funcionamiento. Ahora, como llueve poco, es muy importante entonces que el agua se vaya acumulando, pero ya eso yo creo que se perdió, esta capacidad de llegar a los 3 metros es imposible. Y como Torca está un poquito más alto que el resto del sistema, necesita cotas altas para que le pueda entrar agua al ecosistema en general. Entonces este cambio por este crecimiento desregulado finalmente pierde más de 60 centímetros de las cotas máximas de las aguas del sistema. Situación que impacta directamente el abastecimiento, como les comenté, de agua para la laguna Torca. Esto básicamente se pierde la posibilidad de conexión natural con el lago Bichuquén, porque esto, como les comenté anteriormente, ocurre sobre los 2,5 metros y a los 2,4 se abre el sistema, por lo tanto nunca más llegamos a esa posibilidad de que le entre agua por rebalse del lago Bichuquén, y además que el sistema, cuando está en cotas altas, aumenta la presión para que ingrese una gran cantidad de agua por el canal artificial. Bueno, como si esto no fuera suficiente, ya no fuera complicado, además hay descargas de aguas domiciliarias maltratadas a través de una planta de tratamiento. Esta planta es una planta pequeña que se organizó con una cierta capacidad. Actualmente, después se construyeron más poblaciones en el sector y por lo tanto hoy día esta planta está sobrepasada en toda su capacidad, y se observan serias deficiencias aquí en muchos organismos tratando de mejorar las condiciones de la planta, pero el hecho es que la planta funciona relativamente mal, y todas las mediciones de aguas que se hacen alrededor del estero Yico, que es donde está la planta de tratamiento, está en este sector que está acá. La contaminación supera ampliamente la norma, y nosotros incluso encontrando algunas muestras de agua con niveles de 21.000 NMP por 100 ml, o sea, realmente un foco de contaminación importante. Esto ha ido mejorando un poco, pero la situación es que
la planta no trabaja en las condiciones adecuadas. Si a eso le agregamos el cambio climático, entonces, que además está afectando la zona, que impacta en dos formas básicamente, que es el aumento de las temperaturas máximas. Esto para todas las humedales que hay en la zona central del país es una mala noticia, porque el aumento de las temperaturas desencadena procesos de bloom de algas, desencadena procesos de complicaciones, ¿cierto? Y el otro problema es la ausencia de precipitaciones. Entonces tenemos menos agua, aumento de temperatura, es como el cóctel perfecto para que ocurran procesos de eutrofización. Y ustedes pueden ver aquí nuestros registros de precipitaciones, que son realmente la tendencia. Es difícil no creer en el cambio climático cuando uno grafica desde el año 70 al 2019. Aquí faltan todavía algunas, pero la tendencia es clara, ¿cierto? Las precipitaciones son cada vez menores y eso finalmente hace que es muy difícil que el sistema, que el complejo hidrológico tenga una cota superior a 1.75 metros, lo cual es el límite de altura del canal y por lo tanto en la mayoría del tiempo que está acá, el último quinquenio, en la mayoría del tiempo de los meses, la laguna Torca está desconectada del sistema hídrico y como ya sabemos, como no se autoabastece del sistema del recurso de agua, básicamente sus balances anuales son negativos. Pierde más agua de la que ingresa, así de simple. La laguna, ustedes saben que en la temporada estival en nuestra zona, tanto en la sexta región como en la séptima región, son muy escasas las lluvias, cada vez menos, y por lo tanto, cuando empieza la temporada estival, comienza la evaporación y la laguna pierde alrededor de 2 millones de metros cúbicos, ¿ah? 1 metro en la columna de agua aproximadamente. Y esa cantidad de agua no se repone si es que está desconectada y con el solo hecho de las precipitaciones que caen en invierno. Requiere de otros factores. Bueno, y si es que a eso agregamos lo que viene para los próximos años con los expertos en cambio climático, de las proyecciones que hacen el proyecto de la Universidad de Chile, y si es que esas proyecciones son acertadas, el sistema lacustre está realmente complicado, porque si es que va a disminuir en un 30% las precipitaciones, esta situación que ya ocurrió en el 2019 con mucho tiempo de sequía, prende todas las alertas, ¿no? Y imagínense que lo normal son 700 milímetros con el gráfico que vimos anteriormente, y no solamente este gráfico es muy importante porque cada cierto tiempo, como ustedes pueden ver, caían 1400 milímetros, y eso hacía que el sistema se llenara con mucha fuerza, que son las crecidas, y que había un alto volumen de agua y eso entraba con fuerza Torca. Sin embargo, actualmente, en el año 2019, para que ustedes tengan una idea, cayeron 310 milímetros, y eso prácticamente es muy poco para poder tener un balance hídrico neutro en este caso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como CONAF, aparte del tema hídrico que hemos ido avanzando con los antecedentes, empezamos a ver ya desde hace un tiempo atrás que la laguna Torca comenzó con un proceso de eutrofización, ¿cierto? Y lo observamos primero en el color de las aguas y en otro elemento muy importante que es nuestro indicador biológico, que es el cisne de cuello negro, porque esta ave preciosa y emblemática de nuestra zona en el sector, es una ave que está muy relacionada y tiene mucho arraigo en la comunidad. Se alimenta, casi todos los aves son oportunistas, pero en general se alimenta de vegetación acuática sumergida. Entonces, al haber un sistema eutrofizado con menos transparencia del agua y con menos capacidad de fotosíntesis de la vegetación acuática, lo que ocurre es que el ave emigró, ¿cierto? Y empezó a desaparecer del humedal.
nosotros empezamos a registrar en nuestros censos de avifauna una tendencia que fue súper preocupante y que empezamos a observar que el problema que cada vez con esta curva logarítmica negativa, las aves estaban volando a otros humedales vecinos donde poder alimentarse básicamente, y por lo tanto encontramos aquí una situación muy compleja y empezamos a prender las alarmas y empezamos a entender, con algunos también expertos y algunos científicos, lo complicado que estaba el ecosistema. Para que ustedes tengan una idea, en el último quinquenio, el avistamiento de cisnes de cuello negro anuales fueron 270, y en el último año, esta es la medición de la línea base, porque se hizo una línea base, fueron 38 avistamientos. O sea, pasó de nuestro ranking de abundancia la especie desde el número 1 al número 20. ¿Qué significa? Que en la práctica cada persona que va al humedal y que va a conocer Laguna Torca, con el ranking número 20 es muy probable que no encuentre la especie, que no lo pueda ver en el humedal. ¿Ah? Y antes era seguro que le iba a encontrar, iba a poder fotografiar, y etc. Entonces la eutrofización, finalmente, lo que ocurre, y que ustedes también, me imagino, lo conocen todos, es un exceso, una gran cantidad de nutrientes. Lamentablemente nosotros no tenemos una norma secundaria para este complejo hidrológico. Nos encantaría tener esta información, a pesar de que hay ciertas mediciones, pero también ustedes saben que el listado de cuerpos de agua que están para desarrollar una norma es enorme, y bueno, no es tan fácil y es bastante largo en el tiempo desarrollar la norma secundaria. Lo que tiene Villarrica es realmente pantalones largos en términos de la capacidad que uno puede luchar para detener este tipo de procesos. Y mientras tanto dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este sistema que está lleno de problemas? Y básicamente este problema es yo siempre le digo que es como una espiral, ¿cierto?, negativo, y que cada giro pierde equilibrio y agota más, es como una soga al cuello. Cada vez que gira el sistema, más complejo se pone. Y es porque al no haber luz, ¿cierto?, los productores primarios generadores de oxígeno empiezan a morir, a desaparecer. Los organismos consumidores de estos productores primarios, que son vegetales básicamente, y aquí están los cisnes, podríamos incorporarlo, tienen que emigrar a otros lugares. Aumento de algas, y que lo vimos recién en la presentación anterior, ¿cierto? Se disparan las cianobacterias, las algas verdes azules. Hay muerte y migración de especies. Cada vez que hay muerte de peces y migración empieza a haber mayor descomposición de seres vivos, eso hace un aumento de la utilización de oxígeno y la crisis ambiental se empieza a desencadenar. En términos de clorofila A, hemos medido también un poco la situación, y por todos lados nuestro sistema está eutrófico. El oxígeno disuelto también es otro elemento interesante. Cuando baja de 5 miligramos por litro, la literatura indica que el sistema se empieza a estresar, y por supuesto que en Torca no es habitual, porque el oxígeno con el viento igual se va recuperando, pero hay episodios, sobre todo en la noche, con momentos muy tranquilos, en donde baja el oxígeno y ocurre, al día siguiente podemos ver el episodio que ahí ocurre. Muerte de peces, las carpas, que son bastante resistentes, y algunos roncadores y algunas especies pequeños que hemos visto esta situación. Otro indicador que para nosotros es muy importante es la transparencia con el disco SEQI. Ustedes pueden ver la tendencia, cómo fue empeorando la transparencia, y esperamos que con las medidas que les vamos a contar esto empiece a mejorar. Bueno, ya hay algunos indicios de eso. ¿Y cómo revertir la situación? Como les dije, fue una situación compleja lo que se estaba viviendo, y entonces la CONAF, a raíz también de alguna consulta de expertos y analizando algunas situaciones y particularmente de algunas otras experiencias, presentó un programa al gobierno regional que se llama Mitigación de los efectos de la eutrofización, que por un lado
trata de solucionar el problema de la gran cantidad de nutrientes adentro de la laguna. Esto es como bajarle, siempre digo, bajarle la temperatura al enfermo, ¿no? Las causas todavía hay que trabajarlas con un sistema bastante más holístico, pero mientras tanto, si es que no hacemos nada, el sistema realmente se puede agotar y la biodiversidad se pone en jaque. Y lo que trata de este proyecto, este programa, es la incorporación de islas flotantes, que es una tecnología Biohaven, que es de Estados Unidos. Aquí hay una empresa que se ganó esta licitación, que es Ecofiltro, que tiene la representación de este producto aquí en Chile, y por lo tanto se ganó la licitación, y que estas islas con el tiempo se mantienen en espacios bastante naturales y bien armónicos con el ecosistema, digamos. Bueno, nosotros hicimos una licitación considerando todo este tipo de situación, que el proyecto, que el producto en general no interviniera fuertemente el medio por tratarse de una reserva nacional, y que tuviese una serie de características, ¿no? Pero básicamente lo que hace esta matriz es que retira ¿cómo se llama? Los nutrientes a través de este sistema. Voy a ver si se puede ver este video. Me indican, por favor, si es que no lo ven. No se ve el video. Ya. Vamos entonces. Lo voy a parar si puedo. Ahí se ve, retomé la presentación. Sí, la retomaste, sí. Ya, gracias. Después podemos ver el video, que es un video que la propia empresa presentó y que habla muy bien del funcionamiento de la depuración. Voy a tratar de compartirlo separadamente. Bueno, lo que hace son estas islas flotantes de depuración con un material bien especial, que en realidad, de acuerdo a los datos del fabricante, solo el material, porque se produce aquí un biofilm con microbios y bacterias, hacen la depuración, y solo el material depura alrededor del 70%, 80%, más lo que tiene que ver con los organismos depuradores que se le pueden instalar, tanto vegetación como otros. Y bueno, ellos presentaron un diseño óptimo para poder agrupar estas islas flotantes, que nosotros esto le llamamos archipiélago, y en la Laguna Torca entonces se instalaron alrededor de 500 metros cuadrados con 14 archipiélagos. Y bueno, no todos los archipiélagos son la cantidad de islas, al final son 142 islas en la Laguna Torca aproximadamente. Son 152 en total porque algunas se pusieron en el estero Yico, la desembocadura de la planta de tratamiento, para tratar de contener un poco las descargas que cayeran, entonces que pasaran por este filtrado, y también en la planta de tratamiento Bichute. Además, estas islas flotantes, aquí ustedes pueden ver cómo la empresa estaba construyendo los archipiélagos y estableció todas estas plataformas. Contienen orificios para poder incorporar la vegetación, ¿no?, que va arriba. Y bueno, luego de un tiempo las islas ya las pudimos incorporar al sistema. Aquí, bueno, fue una ceremonia en pandemia, como pueden ver, bastante, con mucha distancia y con pocas personas, pero muy simbólica para nosotros, ¿no? Que ya las islas comenzaron a estar al interior de la Laguna Torca, y con una serie de actividades, con limpiezas, en fin, con trabajo. Y así están hoy día. Ven ustedes las mallas, porque los coipos nos han jugado una mala pasada en este sentido. Se van a las islas y se comen la vegetación, ¿eh? Después de cenar se van al postre, parece.
las islas, entonces, no ha sido fácil por parte de la empresa incorporar toda esta vegetación, pero bueno, lo estamos logrando con este sistema, y como ustedes pueden ver, ya hay algunas que tienen entonces la vegetación, que ayuda alrededor del 20% adicional. Además, se agregaron unas liternas con chorito, son almejas de agua dulce en realidad, el Diplodon chilensis, para tratar de también mejorar el sistema de filtrado, una especie que estaba de manera natural en la laguna y en los cuerpos de agua aledaños. Y el invierno del 2020, porque aquí le voy a hablar algunos signos de recuperación de la laguna. En el invierno del 2020 fue una temporada hídrica excepcional, lo cual junto a la depuración de las islas provocaron una recuperación importante del humedal. ¿Cuánto es el aporte de la isla o de esta temporada excepcional? Seguramente lo vamos a ver con el tiempo, pero en la práctica lo que nosotros observamos es que ya comienza a recuperarse un poco la flora acuática. Ceratophyllum chilense es el famoso colita de zorro o vinito de agua, como le llaman, y es alimento de los cisnes, y nosotros hemos observado que en algunas partes de la laguna Torca comienza nuevamente a poblar, y nos llena de esperanza esta situación. Y además nuestros monitoreos de avifauna indican cifras también que respaldan esta recuperación, que es incipiente, pero es signos de recuperación. Si ustedes pueden ver, esta es la línea base que se estableció en nuestros monitoreos de avifauna, y la comparación entre la temporada de la línea base y el segundo año de ejecución. Como pueden ver aquí, la cantidad de cisnes aumentó, y lo mejor es que a partir desde septiembre, que bueno, coincide cuando le empieza a entrar agua a la laguna, pero a partir de septiembre en adelante, la especie se mantuvo todo el tiempo en el humedal. Hay 235 avistamientos, llegando, en este caso, la especie se pone ya en el segundo lugar del ranking de abundancia del humedal, lo cual nos llena de ilusión, ¿cierto?, para adelante. Hay muchas cosas que hay que superar todavía. La laguna, hay animales alrededor de la laguna que CONAF está constantemente hablando con los propietarios para retirar. Hemos puesto cercos en algunos sectores, pero bueno, son los elementos que tenemos que estar hablando y trabajando constantemente con los propietarios. Voy a ver si es que puedo presentar el video en particular. Vamos a ver. O si no, lo dejo para otra oportunidad. Pero básicamente lo que decía ese video es que lo que trataba de establecer ese video es que básicamente cómo funcionaba el sistema de las islas de depuración, y cómo funcionaba ahí en el... No lo voy a poder hacer seguramente. Ahí juegan mala pasada los hipervínculos. Así que eso, esa es la presentación. Muchas gracias, Mauricio. Ahora sí, ahí ya te estamos viendo. Sí, Lo medular creo que lo conversé. Sí, efectivamente. Muy buena la presentación. Pudiste, como queríamos, no solo tocar el tema de las islas, sino que también en el contexto hidrológico, las variables que están en juego, el cambio climático. Muy interesante también este análisis que se hizo de las aves como un indicador, porque siempre es importante tener un indicador para ir midiendo, ¿cierto?, la efectividad de las medidas que se van tomando. Voy a partir con las preguntas. Nos preguntan acá, Lilian Guerrero, ¿cuál es el porcentaje aproximado de aporte o depuración de las aguas por medio de las islas depurantes? Mira, este proyecto
dura 4 años de ejecución. Nosotros estamos en el segundo año, recién. No tenemos todavía antecedentes como para poder saber exactamente cuánto es el aporte, sobre todo porque tenemos que comparar distintos años. El punto es que nosotros vemos signos de recuperación del ecosistema, tanto en la transparencia como en los indicadores biológicos, que es el cisne cuello negro. Pero yo creo que eso es parte del proceso que tenemos que ir viendo. No podría hoy día responder exactamente esa pregunta. Y esperamos responderla al final de la ejecución del programa. Ok. Bueno, tú justamente mencionabas que la primera temporada tuvo una cierta excepcionalidad en términos de lluvia, por lo tanto, cuesta separar si fue el efecto de la lluvia, el efecto de las islas, y como dices tú, hay que esperar. ¿A cuánto tiempo es la experiencia de las islas? Si lo pudieras repetir. Sí, la experiencia en la isla es a 4, o sea, las islas van a quedar ahí establecidas por más tiempo, pero el programa dura 4 años en el trabajo de la instalación y todo el registro. Ahora, yo quisiera hablar de la excepcionalidad, porque a veces no se entiende bien. El tema de la excepcionalidad en las precipitaciones no es que caiga mucha agua, es que tiene que caer de manera tan precisa para que no se abra la barrera. ¿Por qué? Porque el sistema es como una bañera, para que ustedes lo entiendan, y en donde el despiche de la bañera tiene un balde que es la laguna Torca. Pero para que llegue ese despiche, el sistema tiene que estar en cotas altas, sobre los 2 metros de altura. Con 2 metros de altura, al 1.75 le empieza a entrar agüita, pero muy poco, pero a los 2 metros de altura le empieza a entrar agua a la laguna Torca. El tema está en que si llueve mucho, va a superar los 2,40 metros y por lo tanto vamos a abrir la barrera Yico con el protocolo y se abre el tapón de la bañera y se vacía todo el sistema. Por lo tanto, nos ha pasado en más de una ocasión en que llueve mucho, hay que abrir la barrera, se pierde todo el agua y a Torca no le entra nada de nuevo, porque queda de nuevo bajo la cota. Entonces, cuando yo hablo de un año excepcional, es que tiene que llover con una precisión que es muy, muy compleja que se dé, y es un caso muy fortuito. Entonces, lo que se dio el año 2020 va a ser muy difícil que se repita. Y eso hizo que se haya recuperado prácticamente todo el espejo de agua. Perfecto. Mira, tenemos una siguiente pregunta que me parece muy interesante, la formula Bárbara, y dice, en Internet existen tutoriales para hacer islas flotantes de forma más artesanal y a bajo costo. ¿Es recomendable intentar este tipo de soluciones teniendo en cuenta que el costo de este proyecto en la Laguna Torca fue bastante elevado? Mira, bueno, yo sé que hay distintas productos, alternativas. De hecho, en la licitación que nosotros presentamos, hubo más oferentes, ¿cierto? Nosotros tratamos de buscar el mejor producto en función de nuestras posibilidades, y ya que teníamos los recursos destinados, y la empresa en este caso nos satisfacía con el producto, sobre todo también porque tiene algunas otras experiencias en otras partes del mundo. Entonces, de alguna forma, estábamos con un producto que ya estaba un poco garantizado. Pero yo sé que también hay otras alternativas y que se pueden explorar, y las universidades también están haciendo algunos esfuerzos en ese sentido. Así que no se trata de un producto único, pero como les digo, tiene las ventajas, las certificaciones, y que en este caso la corporación nos hacía ganar bastante tiempo. Ok, gracias Mauricio. Entiendo también, Luis, que ya tenemos algunas consultas por el Facebook, si las pudieras leer, por favor. Así es. La primera consulta que tenemos es de Paulo Valdivia, que pregunta: ¿qué indicadores han definido para determinar que el 2020 se han recuperado? ¿Cuáles son las condiciones basales de la laguna?
pareciera ser algo difícil de determinar, especialmente para ecosistemas tan productivos como los humedales. Sí, lo que yo les hablé fueron signos de recuperación, como para mostrarles un poco lo que estamos observando que se está recuperando. El programa estableció al cisne de cuello negro como un indicador biológico, porque son aves muy sensibles. De hecho, hay que recordar que parte de lo que ocasionó esta situación fue la migración de los cisnes. Entonces, ese es un elemento, pero sin duda hay que establecer, yo no mencioné un montón de cosas, se hacen monitoreos de agua también, de la calidad de agua, y donde se mide el fósforo, el nitrógeno, la transparencia, y seguramente vamos a establecer, estamos viendo hoy día para determinar los mejores indicadores, pero sin duda que va a estar seguramente el oxígeno a través de la demanda bioquímica, a lo mejor la transparencia, indicadores biológicos. Deberíamos hacer varios indicadores, no solamente uno. Pero los signos, en mitad de proyecto, ya podemos ver cómo la vegetación sumergida se comienza a recuperar y por ello mostré la presencia del cisne. ¿Se fijan? Porque están relacionados. Al haber alimento, el cisne se queda todo el año. Al no haber alimento, el cisne parte. Entonces, es un signo de recuperación, pero efectivamente hay que establecer indicadores y seguramente esto va a estar en el tiempo, digamos. Aprovecho el tiro de continuar con las preguntas de Facebook. Aníbal Muñoz, bueno, tenemos dos intervenciones de él, pero están referidas a la misma temática. Pregunta primero qué posibilidades existen de recuperar las aguas de descarga del lago Ichuquén y en segunda instancia qué posibilidades existen de realizar un trabajo integrado con las aguas de descarga del lago Ichuquén, cambiando el terraplén mal construido en los años 80. A ver, el tema hídrico, que no, a mí en esta presentación me circunscribieron a un poco a contar las causas del problema y enfocarme un poco en el tema de las islas flotantes por la eutrofización. Pero el tema hídrico va por un canal separado. Nosotros estamos viendo en una comisión específica a través del GORE la posibilidad de mejorar el balance hídrico de la laguna Torca. El tema de Torca es que tiene un balance hídrico negativo en las actuales condiciones. Y para ello se está definiendo muy bien la problemática, se están estudiando, estamos haciendo un trabajo interdisciplinario, hay gente del MOP, hay gente de la EGA, de la DOP, gente del Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, bueno, Salud, se me olvida seguramente más de alguno, y del Gobierno Regional y del Ministerio de Planificación, Desarrollo Social y Familia, en donde finalmente se puede aprobar una iniciativa como esta y se están viendo alternativas de solución para ver a través de obras la posibilidad de suministrarle agua a la laguna Torca. Si esto no se hace, lo más probable es que la laguna Torca tienda a desaparecer. O sea, podría sufrir una suerte parecida a la laguna de Aculeo. ¿Y qué es lo que van a sufrir en general la mayoría de los humedales que están en la zona centro del país? Si el déficit de precipitaciones es realmente preocupante. Y la gracia o la suerte que tiene la laguna Torca es que está contigua al lago Ichuquén, que es una gran cantidad de agua y por lo tanto sus necesidades desde el punto de vista técnico son posibles, hay soluciones posibles. No así de repente otros humedales en donde son únicos y bueno, esa situación es mucho más compleja. Pero en el caso de la laguna Torca hay un lago muy cerquita y por lo tanto técnicamente se está viendo las mejores opciones y es posible de suministrar. Y la otra pregunta no la entendí respecto de la planta, parece que estaba asociada a la planta de tratamiento, ¿no? No, era sobre la posibilidad de realizar un trabajo integrado para lo mismo, conseguir Claro, la agua de descarga de vuelta del lago Ichuquén a la laguna Torca, cambiando de alguna forma el terraplén que se construyó en los 80.
Claro, y entonces ese terraplén también corre por un canal separado, porque hoy día está la ruta, la modificación de la ruta J80, que es esa, y que se quiere pavimentar. Entonces, dentro de la pavimentación, está ya el proyecto y está la discusión con el sistema de evaluación de impacto ambiental, y se está discutiendo la posibilidad de mejorar el canal artificial con la gente del MOB. Se está discutiendo también de mejorar el terraplén, por lo menos acortarlo y dejarlo con pilotes en algún segmento. Bueno, eso es parte del proyecto. Pero yo creo que eso en el corto plazo debería mejorarse, ¿ah? Ese terraplén fue una solución en su momento, con otras lógicas y con otra institucionalidad ambiental, y que yo creo que hoy día es impensado incorporar un segmento de tierra por la mitad, un cuerpo de agua y además un santuario de la naturaleza, digamos. Esto se hizo en otras épocas de nuestro país. Muchas gracias. Veo que se han acumulado varias preguntas aquí en el chat. Yo voy a seguir un ratito con el Zoom. Tenemos una pregunta de Lilian Guerrero que nos pregunta en comparación entre la implementación de islas y revegetar los bordes ribereños por medio de las especies como juncales o totorales. ¿Cuál podría ser de mayor eficiencia o puede funcionar de forma complementaria en cuanto a la disminución de los índices de eutrofización? A ver, todo va a depender de las fuentes. La cantidad de la vegetación ripariana que está alrededor es muy importante, porque finalmente hace esta especie de filtro de sedimentos, y que son los sedimentos que se producen por escorrentía y por los terrenos que están alrededor. La Laguna Torca, si ustedes se recuerdan un poco las imágenes, tiene forestales alrededor, en donde el principal problema son las cosechas, y que son cada cierto tiempo, por suerte son bastante alejadas en el tiempo, 20 años en el mejor de los casos y en algunos casos más. Es en ese momento en donde uno tiene que tener cuidado con la erosión, ¿cierto? Porque en general el sistema está estable con los bosques. Es poco el agua, la intercepción del propio bosque hace que la erosión sea baja. Sin embargo, los terrenos agrícolas que hay alrededor, esos son mucho más complejos, porque al estar en lomajes suaves, pero lomajes al fin, hacen que se vayan lixiviando y por escorrentía también, por erosión, vayan llegando nutrientes a la Laguna Torca. Pero en ambos casos, ya sea para los terrenos agrícolas como para los terrenos forestales, la vegetación que está alrededor es sumamente importante. El pajonal que está alrededor es sumamente importante. Y el pajonal se ha ido recuperando en el caso de Laguna Torca, y claro, pues, yo creo que es complementario. Debiésemos en los próximos años también tener algún trabajo en ese sentido, ¿ah? Estamos tratando primero de conversar con los vecinos, hacer un trabajo con los animales, básicamente, que no es nada de fácil porque son comportamientos históricos de la gente ahí y que no entiende el funcionamiento y la crisis que tiene la laguna. Porque si es que no hubiesen estos comportamientos de la comunidad, de la propia comunidad alrededor, el humedal no estaría en las condiciones. Entonces, cambiar esas conductas no es fácil, y tenemos que hacer un trabajo ahí comunitario, y mientras tanto hemos logrado con algunos acuerdos, ya hemos logrado cercar en algunas partes la laguna, pero tiene otros inconvenientes con respecto a la crecida máxima de las aguas, con definición de límites, y que no ha sido tan fácil en todos los lugares. Pero para sintetizar la pregunta, yo creo que es bueno trabajar la ribera, y además, si es que tienes algún sistema de depuración interno para extraer los nutrientes que ya hay, mejor aún. Tengo una pregunta algo distinta, la fórmula Roberto Viadach. Bueno, primero dice que es muy buena la presentación, muchas gracias, te agradece, ¿cierto? Y pregunta si existen deportes acuáticos dentro de la laguna, porque de ser así, ¿cómo afectaría la instalación de las islas frente a este tipo de acciones?
No, la Laguna Torca, al tratarse de una reserva nacional, está prohibida las embarcaciones al interior de ella. Por lo tanto, no hay embarcaciones. Y la laguna, las islas, yo las mencioné bastante rápido, pero en los esquemas se mostraban, están establecidas en el fondo con pesos muertos, ¿ah? Y tienen cuerdas paracord que les mantienen los archipiélagos unidos. Cada cierto tiempo hay que revisar eso, hay que mejorar las uniones, las sujeciones, pero en general está diseñado el sistema para que los vientos que se establecieron por licitación, el sistema los pueda cumplir. Por lo tanto, el sistema se mantiene unido y hasta el momento, ya van a ser 2 inviernos con este, no hemos tenido mayores problemas al interior de las islas propiamente tal. ¿Ah? Y deportes náuticos no hay en este. Ya. Luis, vamos con las 2 últimas de Facebook y terminamos después con las 2 últimas de Zoom. En función del tiempo ya nos quedarían las últimas 4 consultas. Eso mismo. Desde Facebook, la verdad, tenemos varias preguntas, pero quería destacar una que está más relacionada con la temática del seminario, que nos pregunta María Cecilia Jiménez si los humedales artificiales de Laguna Torca captan nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Los sedimentos más gruesos no. ¿Existe tecnología para remover estos sedimentos suspendidos o ya depositados en los cuerpos de agua? Chuta, no es tan fácil. Yo creo que debe haber tecnología. El tema es que esté al alcance y que conozcamos sus impactos y sin duda. Ahora, en este caso quería solamente precisar parte de la pregunta. La Laguna Torca es un sistema natural, pero que está artificializado. ¿Ah? No es una laguna artificial como, por ejemplo, el lago Colbún o no sé, otro ecosistema. Este es un ecosistema natural que dentro del funcionamiento está sistematizado. Pero claro, yo creo que tienen que haber sistemas como los que presentan ahí en la consulta, pero nosotros, de alguna forma, con los recursos que tenemos, con la capacidad también técnica que tenemos, hemos tratado de avanzar en las cosas como un poco más obvias. Pero esto va a dar seguramente mayor información para procesos posteriores y sin duda que se van a tener que avanzar en ese tipo de materia. Muchas gracias. Y la última, bueno, tenemos preguntas de algunos participantes que ya hemos hecho las consultas, entonces voy a dar el paso a quienes no hemos podido darle la instancia para responder sus consultas. Entonces voy a ir con Bruce Swain Harrison, que nos pregunta, ¿no se puede generar alguna alimentación activa de agua a la laguna desde el lago Bichuquén? Bueno, sí se puede. Hay alternativas, primero, para represar agua con sistemas inflables, rubber dam, para tener cotas altas para que le entre. Hay sistemas también de canales que se establecen con especie de compuertas, canales subterráneos también. No, si eso se puede. Técnicamente están las alternativas que se están evaluando. Así que esos son justamente los elementos que se está estableciendo en esta comisión hídrica que yo les comenté hace un tiempo atrás, que está ahí en el GORE trabajando. Ok, vamos entonces con las consultas del Zoom. Ernesto nos pregunta por qué no se podría hacer una compuerta en el terraplén y así dejar pasar el agua a la laguna cuando sea necesario y en la cantidad que sea necesaria. Así no se dependería del régimen de lluvias. Bueno, esa es una de las... Me gustan las consultas porque van en el lugar indicado. Esa es una de las propuestas que está estableciendo la comisión, de tener un canal artificial con compuertas y por lo tanto poder profundizarlo. Eso permite que entre mayor caudal, mayor cantidad de agua
al sistema, porque hoy día con las dimensiones que tiene el canal artificial que está contiguo al terraplén, demora con cotas muy altas que ya les mencioné, sobre los 2 metros, demora como 4 a 8 semanas en poder llenarse el sistema para tener el ciclo hidrológico favorable anual. Y entonces mantener ese sistema así, si llueve un poquitito más, hay que abrir la barra artificial y por lo tanto se evacúa el sistema. Eso, tener un canal hoy día más profundo, significa que entra agua más violenta, pero hay que tenerlo regulado, porque si es que la laguna se está llenando, uno empieza a inundar otras cosas, pues infraestructuras, caminos, hay un aeródromo cerca del lugar, por lo tanto hay que tener en vista todas esas consideraciones. Y hay grupo técnico ahí que está trabajando con un sistema de compuertas precisamente, y es el mejoramiento que seguramente se le va a hacer a este canal artificial en los próximos, no sé, 5 años, yo creo. Y quiero aprovechar de conectar con una pregunta que le hicieron a la expositora anterior, que en este caso es relevante, que tiene que ver con las aves del borde costero. Nosotros, voy a ser sincero en esto, nosotros no habíamos dimensionado lo que significaba estas islas en el lugar. En términos de posaderos, sí lo habíamos dimensionado, que por lo menos la información que teníamos, que se posaban aves y que incluso nidificaban aves y son sistemas naturales, qué sé yo. Pero no habíamos dimensionado la cantidad de aves marinas que llegaban, principalmente cormoranes, el pato yeco, que llegaban al lugar y entonces sus deposiciones bastante ácidas también complejizan el sistema. Y eso lo estamos evaluando. Por lo tanto, respondo un poco ahí la pregunta que le hicieron a nuestro colega, que en el caso de nosotros las aves marinas sí están incidiendo, no tan positivamente, y tenemos que también evaluar esa situación. Gracias, Mauricio. Justamente la última pregunta que teníamos era precisamente de Lilian Guerrero, que ella habla desde Yanquihue, del humedal Laguna El Loto, en donde una de las problemáticas que ella planteaba era que el pato yeco podía ser uno de los factores de influencia en la eutrofización, entre otros temas. Así que agradezco tu respuesta. Yo sé que ustedes lo están evaluando, así que va a quedar ahí para un siguiente encuentro cuando ya tengamos más resultados, ¿cierto? Y podamos también contar nuevas experiencias que podríamos generar en una instancia similar a esta. Bueno, aprovecho entonces de agradecerte, Mauricio, tu presentación, estuvo muy interesante, y te cuento que nosotros aquí en la región de O'Higgins vamos a estar muy pendientes porque queremos iniciar alguna experiencia similar a la que se está desarrollando en Torca. Así que muy agradecido por tu presencia. También con esto concluimos el encuentro. Queremos agradecer a los que nos acompañaron, obviamente agradecer a los expositores, contarles que esta presentación, para quienes no la pudieron ver o no la pudieron ver completa, va a quedar grabada en el Facebook del GEF Humedales Costeros, en el Facebook del GEF Humedales Costeros, y también en un futuro cercano va a estar en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Y bueno, finalmente indicarles que estamos muy entusiasmados con seguir generando seminarios de estas características, así es que desde la CEREMI y desde el proyecto GEF nos vamos a estar viendo pronto. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.